Nos complace mucho saludar al padre Ramón de Jesús Torres, sacerdote ¿de qué? ¿De dónde? La Arquidiócesis de Medellín. ¿Y en dónde es que está su sede, la iglesia que estamos reconstruyendo? Párroco Parroquia. María Madre Admirable. ¿Y qué es el que estamos necesitando? ¿Tejitas o qué? ¿O estamos necesitando ayuda de la comunidad para donaciones, terminar? sí. Y ahí está el constructor, una empresa, y es cancelarle. ¿Y dónde es la parroquia, padre? Queda cerca del consumo al antiguo consumo del 80. Eso es Belén, Altavista, parte baja. Entonces, los que nos están viendo, si quieren ayudar con esta causa, porque resulta que las palomas se metieron y nos dañaron el techo. Ah, sí, claro. Oiga, padre, usted está joven. Muchas gracias. Qué Son las bueno. cremas que le roba a mi mamá. Ave María, bueno, y por ser tan joven, me imagino que va a cine. También, sí. ¿Y ya señor. vio Cónclave? No la he visto. Ah, no. estos días. Era para invitarlo después de que viera Cónclave, ¿no? También, María a ver. Andrea. Después de esta lo invito. Ah, Sí, claro. tiene que irse a verla. Pero sí he visto pues las opiniones y como lo que ha Mediática, que generado, sí, 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 las interesante. opiniones, a ver. Padre, ¿cómo está el Papa? Pues como hemos visto en las noticias, pues todavía con su salud muy frágil. Ayer nos impresionó pues con la grabación que pusieron en el rosario que se está haciendo todas las tardes en la plaza de San Pedro, y se nota una voz ya. Él no tiene un pulmón, según tengo entendido. Sí, él fue joven, operado, y le extirparon parte de uno de los pulmones. Parte de uno de los pulmones y, Sí. y aún así, pues es una persona longeva y ha Ya sido saludable. 88 años, y sí, pues él, pues como todo ser humano, pues sus enfermedades, sus flaquezas. Padre Ramón, ¿por qué este Papa, el Papa Francisco, porque ha generado esta revolución como de afecto y de amor y también de sensibilidad hacia lo que él le pasa? Y lo digo a diferencia tal vez de su antecesor. Lo que lo diferencia con el Papa Benedicto. Benedicto, con el Papa Emérito, es que la enfermedad del Papa Benedicto fue muy silenciosa, ya más Sí. recogida después de su renuncia. Y pues es muy bonito porque todos los papas han generado este afecto. E incluso pues uno debería acordarse de la enfermedad y de la agonía del Papa Juan Pablo II. Una que marcó fuertemente la atención fue, por ejemplo, el cáncer del Papa Juan XXIII, que también fue algo muy emotivo, y cómo la plaza de San Pedro se mantenía afolada con la gente rezando y acompañando el dolor y la enfermedad del Papa. Pero en particular este Papa ha tenido como un feeling, ¿no? Tiene el feeling latino. Sí, Eso claro. es lo que se pregunta, ¿no? El Sí, ha carisma. tenido como un carisma muy interesante. Sí, incluso pues lo recordamos cuando vino acá a Medellín, ¿cierto? Es como ese don de gentes, esa cercanía, no tanto el protocolo, sino como el afecto y bueno, y querer llevar a Jesús Claro. hasta los más necesitados. Y a esta altura, ¿cuál es el legado, el gran legado que deja el Papa Francisco? Pues Hasta uno el momento. tendría que mirar muchos legados, pues en la parte política, como el acercamiento con muchos estados, la sensibilidad por lo social. En lo religioso, pues también, como todos los documentos que nos ha regalado sobre la pastoral, sobre la homilética. También dentro de la misma iglesia hay una frase que dice Ecclesia semper reformanda. Entonces la iglesia siempre está en reforma. Entonces él nos regaló de alguna forma una reforma de la curia y de algunas instituciones dentro de la iglesia. Y sobre todo pues la respuesta frente a la iglesia con lo de los abusos a menores. ¿Y qué sigue en este momento? ¿Esperar que la salud del Papa siga hasta que deteriorándose? Sí, ya por su edad, es que sería mentira Sí. uno decir que no, esperar, ojalá que viva muchos más años, pero ¿cuántos años tiene el Papa? 88, 88, ya es una persona bastante grande. ya muy enfermo. O que de pronto él renuncie. Sí, pues se pueden dar las dos opciones, ¿cierto? Es algo que tenemos que mirar con fe, evitar como las especulaciones. A mí me llama mucho la atención cómo grandes revistas o grandes periódicos ponen sucesores de los papas. Sí, ya está, esa es la noticia. Por el momento es simplemente orar y esperar. Todos nosotros como hombres de fe pues confiamos que es el Señor, el Espíritu Santo el que va guiando a la iglesia, y pues cuando ya nos falta el Papa Francisco pues el Señor dirá cuál será su sucesor, pero por ahora acompañarlo y saber que
que es un padre que hay que amar y respetar, ¿cierto? ¿Son los cardenales los susceptibles a ser los postores para ser papas? ¿O quiénes Sí, son? pues canónicamente todo bautizado puede ser podría papa. ser papa. ¿Sí? Incluso, pues yo soy historiador de la iglesia, entonces me gustan todos esos chismecitos. Sí. Por ejemplo, hubo uno en la antigüedad que se llama el Papa Fabián, que es santo, un campesino. Y antes la elección no era por cónclave, el cónclave es después de 1300. Antes era por aclamación popular. Se reunían en la plaza y ponían algunos candidatos y aplausómetro y el que fuera. Entonces en esa época estaban reunidos y él con todas sus cositas de campesino, vamos a ver quién es el Papa. ¿Cómo se llama? Fabián. Fabián, nunca. Y se le posa una paloma y la gente pues cree que es el Espíritu Santo y que lo ha elegido. Y ¿sabe qué es lo peor? Que fue uno de los mejores papas. Eso no es lo peor, eso es lo mejor. Fue uno de los mejores. Sí, que por eso decimos, Dios va guiando su iglesia. Entonces es confiar en el Señor y sí, como con respeto. Es como cuando uno tiene el papá o el abuelito ya en agonía y los tíos peleando por la herencia, ¿cierto? No es bonito, no es del espíritu. Padre, ¿qué otras curiosidades hay? Usted que es historiador, en esos papas, ¿cuántos papas llevamos? 266 sin contar los antipapas. Los antipapas. Bueno, Sí. empecemos por ahí, ¿qué son los ¿Qué son los antipapas? antipapas y Sí. cuáles fueron? No, pues ¿Cuántos ahí fueron? son más de 12. Sí, depende del periodo histórico. Por ejemplo, hubo una época en que hubo 4 papas en el mismo tiempo. ¿Ah, sí? Que es en la época de 1415 a 1417. ¿Por la época de las cruzadas, padre? No, eso ya es al final del medioevo, empieza el Renacimiento y se conoce como el cisma de Occidente, después de los papas de Aviñón. Incluso ahí está el tercer papa que renuncia, que es Gregorio XII, pero era un momento álgido. Y los antipapas son aquellos que son elegidos por un grupo disidente de cardenales o porque tiene fuerza política, entonces en la historia son muy fuertes las familias para la elección de los papas, incluso llega un momento en que 2 familias, así como en Colombia el Frente Nacional, conservadores liberales, dentro de la iglesia una época en que 2 grandes familias se turnaban, ¿cierto? Que eran los Medici y los Colonna. Sí. Entonces hubo un periodo uno y otro el otro. Incluso llegó a reinar un papa de 12 años, Benedicto, creo que era 9 o 12, no me acuerdo bien, pero... Fíjeme, por ahí vi y leía en estos días la papisa. ¿Eso es cierto? señor. ¿O eso es mentiras? Picha Juana. No, eso son muchas cosas, son más leyendas, son realidades. Pero sí han existido, por ejemplo, en la época alto medioevo, en donde las mujeres huían de su realidad del matrimonio o de, ¿cierto? Como era la mercancía, entonces las vendían, muchas huyeron y se escondieron en monasterios. Por ejemplo, hay una muy sonada, muy conocida en España, que se llama Santa Eufrosina. Y fue una mujer que en un primer periodo se escondió porque su papá la iba a obligar a casarse, entonces se escondió en un monasterio y ahí pasó desapercibida. Pero esa historia que hubo una papisa o una mujer. Una mujer papa no. Sí, Eso no existe. se supone que fue Juan VIII, Papisa pero, Juana, que llaman. pero eso hay dos, Sí, sí, dos vertientes. versiones, sí. Hay una que dice que sí, que fue una mujer, que incluso por eso pusieron para la elección o ya la consagración del Papa una silla que se llama la silla estercolaria. Y ponían a un diácono para que tocara las partes nobles y salía diciendo son 2 y cuelgan bien, para confirmar de que sí es un hombre. Y otros que era como también, y es entendible, los ataques frente al papado. Entonces se denigra. Uno cuando quiere acabar con alguien, acaba con su fama. Entonces se metieron por ahí. ¿Cuál ha sido el papa más longevo? El papa más longevo, León XIII. León XIII. León XIII, que duró casi 33 años O sea, gobernando. el periodo de papa más es ese. Es ese. Creo que sí, Y de el memoria. papa que fue papa hasta mayor edad, ¿fue también él o no? El más longevo fue Benedicto XVI. Bien, sí, sí. Sí. ¿Y el de más corto tiempo? Hay uno que duró 12 días, es un Benedicto por allá en el medioevo. No le puedo creer. Sí. 12 Ese, días ese de papa. Benedicto tiene... Algo Tiene- pasa con los sí. Benedictos, ¿no? El nombre de Benedicto tiene algo implícito Es en un la nombre historia. bonito también. Sí, sí, sí. ¿Cuántos cardenales hay en Colombia?
En Colombia está el de Cartagena, el emérito, Monseñor Salazar también emérito y el actual arzobispo de Bogotá. Hay 3, de los cuales uno puede entrar al cónclave. ¿Por qué solo uno y el otro no? Por la edad, porque son mayores de 80 años. Entonces nada más el arzobispo de Bogotá, Monseñor Rueda Aparicio, sería el que podría ingresar. ¿Qué se requiere para ser cardenal? No, ¿Muchos años o mucho estudio? ¿O qué se requiere para que usted algún día ser llegue a ser arzobispo? Primero es arzobispo, obispo y cardenal. No, Ese es obispo, arzobispo. Sí, es como algo también como el servicio dentro de la iglesia. El Papa mira dentro de todos los obispos que hay como ciertos carismas y ciertas, llamémosla, sí, sensibilidad también a su pensamiento y los Pero es el elige. Papa quien determina Sí, si sí, usted claro. es digno de llegar a ser arzobispo, obispo. ¿Es primero obispo o arzobispo? Primero obispo. Obispo. después Primero obispo, después arzobispo y Sí. después cardenal. Sí, pues digamos así, pues es que hay que mirar, o sea, entender que el servicio de la iglesia no es como una carrera. Entonces Como yo una después carrera militar. de 10 años de servicio ya paso a ser, no, Ya lo entiendo. se miran carismas y es, pues uno dice Condiciones. que es la fuerza del espíritu, Exacto. el Señor va eligiendo. Sí. Es providencia. Sí. Padre Ramón, usted acaba de decir algo. El cardenal que tenemos actualmente en funciones, no los eméritos, sino Monseñor José Luis Rueda, José creo. Luis. Decía usted, él tiene una línea de pensamiento tal vez muy similar a la del Papa, y el Papa creo que fue el año pasado cuando decide, venga, yo lo llamo a que usted dirija desde su ¿cómo se dice?, dirección de cardenal Sí. a Colombia. ¿Cuál es esa línea entonces de pensamiento que tiene el Papa Francisco que va en esa línea de lo que podría ser Monseñor José Luis Rueda? Vean, hay una cosa, antes la gente pensaba que el arzobispo de tal sede Sí. tenía que ser cardenal. Por ejemplo, el arzobispo de Milán, Ok. que siempre tiene que ser cardenal, pues actualmente no es cardenal. Incluso es uno de una diócesis cerquita, pequeñita, obispo sencillo y es cardenal. Entonces hay que mirar, el Papa, como les decía, es muy sensible a lo social, a servir a la gente, a los pobres. Y miren, por ejemplo, el cardenal Rueda sale al centro de Bogotá a dar comida a los pobres. Pues, es algo muy bonito y no es política, no es como para aparentar o para mostrar. Son líneas y el Papa, por ejemplo, ha puesto varios cardenales que le ayuden como en ese servicio también a los más necesitados. Poner un cardenal al sur de Italia, que es una isla que se llama Lampedusa, que es donde llegan la mayoría de los migrantes de África. Entonces nunca esa diócesis ha tenido un cardenal y lo puso como para esa realidad. O por ejemplo, ni siquiera es obispo titular, sino que es como una especie de administrador en una diócesis perdida en Mongolia, que es la única que existe allá, que se llama Ulan Bator, y poner allá un misionero y ponerlo de cardenal. Entonces es como quitar el centro y como le gusta decir al Papa, ir a las periferias, buscar al más necesitado y que esa realidad que uno debe decir que el cardenalato también muchas veces es político, en el sentido de que es un representante del Papa, Sí. entonces esté ubicado en esos lugares que socialmente se podría necesitar y como para darle más atención, por ejemplo, a los refugiados, a los migrantes, a los pobres. Es algo muy bonito, es una realidad. A propósito de cambiar ese centro, todos los papas, con excepción de Francisco, han sido europeos. No, ¿sí han tenido han papas habido de- africanos, ¿Sí? pero no negros, pero sí Porque del ahora norte. se habla también mucho del Papa Negro. Sí, Ya era- hemos tenido Papa Negro. Con la De profecía, raza negra. es que padre, desde que murió Juan Pablo II se viene hablando de las profecías de Nostradamus y Nostradamus. que viene es el Papa de color negro. Sí, pero mire que hay una cosa que es muy bonita, es una espiritualidad que se llama el milenarismo. Entonces es como ese resurgir de los miedos, sobre todo en los años 1000. Después del año 2000, toda la gente, el mundo se va a acabar. Entonces 2012, el mundo se va a acabar. O el Papa Negro, entonces la iglesia, Fin del el mundo mundo. se va a acabar. No, miren que por ejemplo, en el año 1000, entre el 998 y el 1003, hubo un papa que se llama Silvestre II
Y como era tan inteligente y sabía de tantas cosas, empezaron a decir que tenía un pacto con el diablo. Entonces es llamativo, incluso dicen pues, en las leyendas que cuando un papa va a morir, los huesos de la tumba de este papa suenan, o su pura agua. La tumba de este papa está en San Juan de Letrán, ahí en Roma. Entonces es llamativo como todas esas leyendas en torno a los papas. Oiga, me surge una pregunta. ¿Todos los restos de los papas se quedan en el Vaticano o pueden ir a su país de origen? No, por ejemplo, el Papa Francisco en el 2024, el año pasado, terminó de organizar un documento, se llama el ordo o la forma en que se deben enterrar los romanos pontífices. Sí. Y incluso quitó mucho protocolo, porque antes el Papa había que sepultarlo en 3 ataúdes, uno de madera, de ciprés, otro de zinc y después otro que los cubría los otros 2 de roble o de olmo, y con las monedas que se acuñaron durante su pontificado, un montón de cosas. Y el Papa Francisco dijo que no, que solo un ataúd sencillo, eso sí, revestido con el zinc, pues, pero que no tanto protocolo. Incluso se expone al Papa por 9 días y él quitó eso, él dijo que no, que simplemente el ataúd, que la gente pueda pasar a dar como su última recomendación. Pero al Papa no lo creman. No, el Papa Pablo VI quitó incluso como las autopsias. Ese lo conocí personalmente, al Papa Pablo VI. A Pablo VI. Fue en el 72, él fue hasta el 70 y pucha. Al 78. Eso, en el 78 lo conocí. Pues yo estaba muy chiquitico, ya fuimos al Vaticano y nos recibió y me tocó la cabeza. Qué bendecido, José, para que vaya. Que valga la aclaración. Que valga la aclaración, qué bendecido. Y entonces el Papa Francisco en ese documento quita eso. Incluso pide y pues abre de que todos los papas pues no tengan que estar sepultados en San Pedro, sino que él quiere ser sepultado en Santa María la Mayor, que es una basílica consagrada a la Virgen María, incluso la más grande y la más antigua en honor de la Virgen María, y él cada vez que salía de viaje iba a saludar allá una imagen de la Virgen que se llama la Salus Populus Romano, que es la Virgen de los romanos. Padre, se le vienen retos al próximo Papa, no sabemos si va a ser dentro de un mes, 6 meses, un año, no sabemos porque todavía no podemos, pues sabemos que está en mal estado de salud, sí, pero todavía no podemos decir eso, pero el próximo Papa tiene grandes retos, el mundo cambió con lo digital, con todo esto, las presiones, sí, sobre el matrimonio, sobre la comunidad gay, sobre tanta cosa que hay ahora. ¿Qué se le viene? ¿Qué reto se le viene al Papa? La tradición y el magisterio siempre va a ser el mismo, no va a cambiar, ¿cierto? Es la defensa de la vida desde el principio a su fin, la defensa de la familia. ¿Qué puede encontrarse de pronto un futuro Papa? La realidad política actual. Ahora con Donald Trump y toda esta situación y los movimientos de los ejes de poder, que ya es Estados Unidos, China y Rusia, y se saca la Unión Europea, y toda la disputa todavía de Ucrania, es esa realidad. Va a seguir el problema de Gaza, en donde el Papa es muy sensible, incluso enfermo en el hospital todos los días, llama al párroco de Gaza a saludar y a ver cómo está su gente. Y son las mismas realidades, la misma sensibilidad. Pero hay otras realidades, por ejemplo, la mujer podrá entrar a este gremio. ¿Qué va a pasar con homosexuales, gay y todo lo que estamos viendo? ¿La Iglesia tendrá que reinventar en ese sentido en el discurso o usted qué cree pues, que se viene a futuro? Pero es que miren que nosotros a veces miramos como desde diferentes focos, sino que por ejemplo ahora la administradora del Vaticano es una mujer, cuando antes siempre había sido un cardenal. Entonces es como el tercero en el poder, digámoslo sí, así. Es una mujer. Sí, claro. Ella es la gobernadora de la Ciudad del Vaticano. Sí. Sí, está el cardenal Pietro Parolin, que es el secretario de Estado, que es como el jefe de los ministros, pero la que gobierna el Vaticano es una monja, es una mujer. Entonces con el Papa Francisco se ha visto como esa fuerza y de alguna forma el volver a ver la imagen de la mujer con otros ojos y con un servicio más representativo, más visible dentro de la Iglesia. E incluso es llamativo porque vean que cuando empezamos a hablar de Jesús,
rompe con las estructuras sociales y entre sus acompañantes hay mujeres. Entonces es descubrir que la iglesia va caminando en esa tónica, no es algo como políticamente correcto, lo que no, lo que sí, sino que es evangelio vivo. Hoy por hoy, al interior del Vaticano, ¿qué comunidades son fuertes? O sea, lo digo pensando en que el Santo Padre va a morir no sabemos en cuánto tiempo, pero ¿qué comunidades entrarían como a pujar fuertemente por la elección del próximo Papa? No, pues uno tendría que, por eso, ahí confiar en el Señor. Hay 133 personas que entran al cónclave y Dios verá. 133. Sí. Véase la película, muy bien documentada. No sé si usted ha estado por allá. Sí, claro, yo estudié 3 años allá. Estudió 3 años allá, bien interesante, ¿sí o no? La puesta en escena. Pero en esos 133 la mayoría de cardenales pertenecen de pronto a alguna comunidad religiosa, hay varias comunidades religiosas. Están representados todos. Hay jesuitas, hay dominicos, hay franciscanos, hay diocesanos, hay misioneros, como les decía, por ejemplo, se llama Giorgio Marengo, que es misionero en Mongolia, hay africanos, En y estos todos 10 muy años preparados. de servicio del Papa Francisco, ¿qué le deja al mundo? Pues, ¿cuál es esa huella? No es que lo esté despidiendo, pero cada papa, digamos, que deja una huella o cuando asume ese papado lo hace como con un ADN diferente. El Papa Francisco, en ese caso, ¿cuál sería? Primero, la apertura, Sí. ¿cierto? Primero, es un papa latinoamericano, ya eso rompe todas las estructuras. La segunda, como la sensibilidad por la pobreza, por lo social, por el más necesitado, que no es izquierda, no es política, es evangelio vivo. Han como él dicho lo ha que es querido un decir. papa de izquierda. Sí, que es un papa marxista y nada más falso que eso. Pues, o sea, el evangelio Sensible. es de los pobres, exacto. Es que cuando uno habla de pobres no puede pensar que es de un color político. Es que el problema es que nos hemos dejado robar los pobres por una bandera política, pero es descubrir que es servicio. Sí, él mismo, incluso varios místicos dicen que el pobre, el enfermo es la carne de Cristo. Por ejemplo, San Juan Crisóstomo va a decir eso, que el enfermo es la carne de Cristo vivo. Entonces, cuando uno sirve al enfermo, al pobre, está sirviendo al mismo Señor. ¿Están decreciendo los feligreses? Vean, eso es una realidad, pues es que es como algo llamémoslo, no es ni política, no, es el tiempo. Muchas veces es como la respuesta, pero miren que no es reducir los feligreses, la sed de Dios sigue, sino que hay una búsqueda. Y muchas personas buscan esa espiritualidad en otras corrientes, en otras realidades. Y sí, pues es un gran reto para la iglesia servir a las gentes, pero también que el mensaje, que es siempre el mismo, que es Jesús, sea atractivo para todos. Entonces va a ser siempre complejo. En los dos países más poblados del mundo, en China e India, ¿hay catolicismo o no hay nada de catolicismo? Y este sería quizás uno de los retos para el próximo Papa. Sí, en esos países hay catolicismo, sobre todo en la India, incluso muy antiguo, porque uno de los apóstoles, según la tradición, predicó allí. Y es una iglesia viva, fuerte. En China hay unos altibajos, hay una realidad que es gracias al gobierno chino, lo que se conoce como la iglesia popular. Entonces es una iglesia muy controlada por el Estado, incluso de hasta cambiar partes del evangelio. Por ejemplo, me impresionó mucho un artículo que hicieron hace varios años de un examen estatal en donde mostraban que Jesús sí lapidó a la mujer adúltera, cuando en el capítulo 8 del Evangelio de Juan dice que la defiende y dice que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Pero es como con el deseo de mostrar de que hay que cumplir la ley por la ley y hay que obedecer al Estado. Entonces es como la manipulación incluso de los textos del Evangelio solo para su propia conveniencia. Y otro video que a mí me llamaba mucho la atención es una pequeña comunidad cristiana católica que recibía las Biblias en su propio idioma y eran felices y recibían la palabra de Dios con mucha fuerza. La iglesia, ¿cómo responde a eso? Por ejemplo, fundaron un seminario
en un poblado que es autónomo y que depende de Portugal, que se llama Macao, y de ahí entran a la China continental a evangelizar. Ah, por Macao. Sí. Muy famoso, sí, una ciudad. Sí, al frente de Sí. Hong Kong. Entonces ahí hay un seminario y se forman en chino, son misioneros de muchas partes y van entrando. Incluso muchos entran como profesores de español, de los religiosos y religiosas, y van haciendo su misión. Padre, usted en lo personal, por ejemplo, ya está en la era digital. Sí, un poquito. Sí, pero toca. no de consumo, sino de transmisión de También. su conocimiento. Porque tal vez eso también no le ha hecho falta a la iglesia, salirse un poco de las iglesias, valga la redundancia, y empezar a llegar más por estas autopistas. Sí, es una realidad, hay que seguir trabajando las redes sociales, los medios. Yo ahorita, pues, aunque es otro canal, salgo los miércoles en Televisa. Sí. Ayudo ahí en el programa a Olguita y a Alejandro. Y bueno, también es una forma, es un aporte. Aunque salir en cámara pues también asusta y da miedo. Pero es algo muy Eso sí bonito. no lo entiendo yo, porque ustedes están ante un montón de personas, 100, 200, Sí. y ahí sí... Pero también es como la confianza, porque Sí. uno ya después, ya uno hasta conoce la gente. Por ejemplo, yo ya llevo 6 meses y yo sé cuando me falta un feligrés, porque siempre viene a esta hora Se sientan esta en la misma señora. parte. Claro, Sí. claro. Entonces es muy bonito, es algo muy coloquial, muy familiar. ¿Está contento usted en su parroquia? Mucho. ¿Y cómo le está yendo? Pues, a excepción de que necesitamos más plática para el techo, y si Eso es tenemos lo aquí menos. quien nos ayude, pues que... Donde haya gente está el Señor. ¿Y cómo le está Entonces, yo yendo en su soy muy feliz. parroquia? ¿Cuánto? Lleva 6 meses allá, ¿de dónde Sí. venía? Del seminario, formador del seminario. Venía del seminario. Y por lo general, ¿cuánto tiempo se puede quedar usted ahí? ¿O No, eso? ya depende del arzobispo. Del arzobispo. Uno obedece, claro. ¿Qué espera usted de su futuro? ¿Dónde Yo- se ve usted en el futuro? No, Una pregunta que no le hace uno a un sacerdote, no, que hace uno muchos de no, yo quiero ser Porque ellos presidente, alcalde. tienen, ¿cómo se dice, padre? ¿Carisma de la obediencia? obediencia. Obediencia. Sí, claro. Donde Donde los el vayan Señor me poniendo. ponga. Yo soy de los que digo que disfrutar cada espacio. Por ejemplo, trabajé en el Banco Magdalena casi 3 años. Disfruté mi misión montando en moto, para arriba y para abajo en los caseríos, Sí. bautizando. Después 3 años en Roma, Sí. estudiando, conociendo, impresionante. Estudiar historia en los lugares de historia, entonces es Sí. algo muy bonito, es un regalo. Luego por San Antonio de Prado también lo disfruté, 8 años en el seminario lo disfruté y ahora en la En estos parroquia. días lo voy a volver a invitar para que hagamos un podcast de historia. No, Entre usted y yo claro que aquí sí. para que la gente conozca la Historia historia de la iglesia. iglesia. Me parece bonito. En estos días lo molesto para que con empecemos mucho a grabar. gusto. José, última pregunta que me voy. Hoy por hoy en Colombia respetan la labor de los sacerdotes. Pues se lo digo por tanta violencia en la que vivimos. O sea, los sacerdotes siguen siendo personas respetadas por las comunidades y sobre todo por los grupos violentos. Sí, yo digo que sí, porque el sacerdote incluso es muy bonito porque es el que siempre está en las comunidades. Yo quiero que se acuerden, por ejemplo, de Bojayá. Salió la policía, salió los médicos del centro de salud, pero el párroco seguía ahí con su gente. Incluso sufre el atentado en su propia parroquia Sí. con su gente. Y lo mismo en todas partes. Sí, claro, hay atentados, hay realidades. Ustedes pero son como capitanes de barco. sí, Ahí se quedan hasta el último que- momento. Y es querer la gente, es que la vocación es algo muy bonito, no es algo de negocios. Yo simplemente le digo a la gente que si yo hubiera querido tener plata, hubiera sido todo, menos sacerdote. Creo que un poquito la inteligencia me daba para negociar o para ser médico, alguna cosa, pero es lo que el Señor me ha puesto y lo que elegí. Óigame, y finalmente, pues ahora que nada menos lo estamos invitando por la situación de salud del Padre, del Santo Padre, usted dice hay 133 cardenales que estarían sujetos de participar del conclave. La gran mayoría son europeos. ¿Cómo está eso repartido geopolíticamente? Sí, eso hacen sus cálculos. Hay muchos europeos, muchos norteamericanos. Pero sabe que su pregunta es buena. ¿Y estos 133 cardenales pueden elegir uno que no esté ahí? Sí, también. Incluso No los presencial. cardenales, claro, de los cardenales ya que no... Pueden votar por ellos mismos, ¿cierto? Sí, claro. Sí. Y pueden elegir uno que no esté ahí sentado. Y esa votación es papelito. Y Sí, es un rito. Joder, muestra véase la película, Pero vaya yo- con yo el vi la padre. otra. Vaya con el padre ahorita, yo le doy permiso y van y ven la película. Es un interesante. rito muy bonito.
es si la fuerza como del lo muestran en la Espíritu Santo. película, yo pienso que sí, creo que está muy ligado de la realidad. Y es algo muy serio. Pues padre, me cogió la noche. Muchas gracias por habernos acompañado. No, ustedes. Ramón de Jesús Torres, sacerdote de la arquidiócesis, párroco, ¿cómo se llama esa parroquia? María Madre Admirable. María Madre Nacho, una Admirable. última cosita, el nombre del Papa. ¿Qué nombre de Papa hace falta por elegir que se conozca? No, pues es que lo cambió Juan II porque se llamaba Mercurio, era un dios pagano, entonces él como por eso cambia su nombre. Pero Desde ahí se empiezan a llamar Sí. con un nombre. Con nombre siglo IV. ¿Y pueden elegir el que sea? ¿O Sí. tiene que ser un nombre relacionado con la Biblia? No, por ejemplo, Francisco es... Él mismo lo elige. Sí. Él es no, O no le eligen Pío, el nombre, Pío, él mismo lo elige. Pío ni siquiera está en la Biblia, es piadoso. Es como llamarlo así, como un carisma y una bandera. Una bandera. Entonces, por ejemplo, Francisco es la pobreza, los pobres. Pachito. Un viernes bastante especial, ¿a quién nos cogió la noche? Padre, le reitero mi Muchas agradecimiento y lo voy a gracias, invitar. Me gusta la Muchas charla gracias. con usted. Muy amable. Me gusta hablar con historiadores.